¿Cómo están, queridos estudiantes del segundo curso científico y primer curso técnico? Bienvenidos a su clase de física. Vamos a estar trabajando la semana 9 al 13 de agosto y el tema que hoy vamos a estar desarrollando, leyes de Newton o principios de la dinámica. Informaciones básicas. La dinámica de partícula se basa en las leyes fundamentales enunciadas por Isaac Newton, apoyándose en la observación, experimentación y teorías anteriores a él, siendo Galileo Galilei, Kepler y Descartes los más relevantes. En ese trabajo Newton consiguió establecer relaciones entre la masa del cuerpo y su movimiento, surgiendo así las tres leyes básicas que son llamadas leyes de Newton o principios de la dinámica. Conceptos básicos. Masa es una propiedad inherente a la materia. Fuerza es la interacción de los cuerpos, es una magnitud vectorial que actúa sobre un cuerpo, es capaz de modificar su estado de reposo o movimiento. Por lo tanto, puede provocar aceleración escalar, angular o deformaciones. Inercia, en física, del latín inertia, es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Ejemplo, cuando estamos sentados en el asiento de un colectivo y este inicia su movimiento, bruscamente nuestro cuerpo se inclina hacia atrás. Esto es debido a que el cuerpo está en reposo y tiende a permanecer en reposo. Sin embargo, si después de su movimiento este frena bruscamente, entonces nuestro cuerpo se inclina hacia adelante. Esto es porque el cuerpo tiende a permanecer o continuar en su estado de movimiento. Sistema inercial de referencia hace mención a un sistema cuya aceleración es nula, por lo tanto no posee fuerza. Principio de inercia o primera ley de Newton. Ningún cuerpo es capaz por sí mismo de modificar su estado de reposo o variar su velocidad. En definitiva, es incapaz de producir aceleración hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Esto podemos explicar a través de tres ejemplos. Ejemplo número 1. Si se jala rápidamente el mantel, la botella seguirá en pie porque la fuerza solo se aplica sobre el mantel y no sobre el objeto. Entonces allí observamos este procedimiento, entonces la botella queda en su lugar y el mantel es el que se desplaza. Segundo ejemplo, al chocar la bicicleta contra la piedra, el cuerpo sale disparado hacia adelante, ya que tiende a continuar con su estado de movimiento. Por lo tanto, la bicicleta queda y el conductor de la bicicleta no se sigue hacia adelante. Tercer ejemplo, los planetas del sistema solar permanecen en constante movimiento. Así han estado por miles de años y no cambiará esta situación a menos que una fuerza se aplique sobre ellos. Principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en una unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. Así, el efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce aceleración. Cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. Esta segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de un cuerpo, pues señala claramente que una fuerza constante acelera más a un objeto con menor masa que uno con mayor masa. Por lo tanto, la fuerza que hace que dos cuerpos interactúen entre sí y modifiquen su estado natural es igual al producto de su masa por la aceleración. Aquí tenemos la ecuación fundamental de la dinámica, que es aceleración es igual a fuerza sobre masa. Para entender mejor esta segunda ley, pongamos de ejemplo varias pelotas de distintas masas. Si a cada pelota le aplicamos una misma fuerza al patearla, podremos ver que cada una de ellas alcanza una distinta aceleración. Esto es debido a que la aceleración depende de la masa del cuerpo y la fuerza aplicada. Entonces, las pelotas más pequeñas van a ir más rápido y las pelotas más grandes van a ir más lento. Relación entre unidades de medidas. Un newton es igual a exponente 5 positivo dinas. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton, que a su vez es igual a 9,8 por 10 exponente 5 positivo dinas. Un UTM es igual a 9,8 kilogramos. Aquí tenemos la tabla del sistema de unidades de medidas.
tenemos el Sistema Internacional, el CGS y el MKGFS. Dentro del Sistema Internacional tenemos longitud en metros, masa en kilogramos, tiempo en segundos y fuerza en newton. En el CGS tenemos longitud en centímetros, masa en gramos, tiempo en segundos y la fuerza se mide en dina. En el MKGFS tenemos longitud metros, masa UTM, tiempo en segundos y la fuerza se mide en kilogramos fuerza. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Esta ley de acción y reacción se da cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Por lo tanto, a toda acción corresponde una reacción, con la misma intensidad, dirección, pero de sentido contrario. La aceleración que adquirirá cada cuerpo es inversamente proporcional a la propia masa. Y aquí tenemos ilustrado la imagen de un jugador que está chutando la pelota. Entonces vamos a analizar esta situación. La fuerza del cuerpo 1, en este caso el jugador, sobre el cuerpo 2, que es la pelota, es denotada por la fuerza 1, fuerza 2, que es la fuerza de acción. Es igual a la fuerza del cuerpo 2, la pelota, sobre el cuerpo 1, que es el jugador, que es igual a fuerza 2, fuerza 1, siendo esta la fuerza de reacción. La fuerza de reacción de la pelota tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción del jugador, pero en sentido contrario. En sencillas palabras, cuando el jugador chute la pelota, va a ejercer una fuerza sobre la pelota y también el jugador va a sentir el impacto del balón cuando lo chute. Y esa viene a ser la acción, el jugador chuta, y la reacción es el impacto que el jugador siente en el pie. La ecuación matemática de acción y reacción está expresada en la siguiente manera. Fuerza 1,2 es igual al negativo de la fuerza 2,1. Fuerza neta sobre un cuerpo en caída libre. Aristóteles creía erróneamente que los objetos de mayor masa caían con mayor rapidez que los ligeros, proporcionalmente a su peso. Galileo, siglo después, aseguró que un cuerpo caía con aceleración constante e independiente a su peso. La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se denomina aceleración de la gravedad y se representa con la letra G minúscula, asumiendo un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al aplicar la ecuación fundamental de la dinámica, la fuerza neta sobre un cuerpo en caída libre, donde identificamos la fuerza F como la fuerza peso de un cuerpo, resulta lo siguiente. Entonces tenemos allí peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué viene a ser la masa? Indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es la medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Es un valor constante independiente del lugar. Es una magnitud escalar y fundamental. Se mide con una balanza. O sea, el instrumento para medir la masa es la balanza. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Depende del lugar. Entonces, dependiendo del lugar, la ubicación geográfica de un cuerpo puede variar su peso. Es una magnitud vectorial y también derivada. Se mide con el instrumento denominado dinamómetro. Comúnmente nosotros acá relacionamos o podemos relacionar ese instrumento con la famosa romana. Pasamos a las actividades. Tembiaponá. Analiza y responde. Pregunta número 1. ¿Por qué un maratonista sigue corriendo varios metros más allá de la línea de llegada? Como se puede observar en la imagen, el corredor sigue corriendo después de llegar a la meta. Esto ocurre debido a la inercia de la carrera. Pregunta número 2. ¿Cuál de las leyes de Newton experimenta un nadador? Explica. El nadador experimenta la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. ¿Cómo se explica esto? El nadador empuja el agua hacia atrás y eso produce su movimiento, acción y reacción. Pregunta número 3. Considera el choque entre un ómnibus y una bicicleta. ¿Crees que la fuerza que ejerce el ómnibus sobre la bicicleta será mayor, menor o igual a la fuerza ejercida por la bicicleta sobre el ómnibus? La fuerza que ejerce el ómnibus sobre la bicicleta será mayor, ya que su masa es mayor, por lo tanto la fuerza es mayor y el daño que va a sufrir la bicicleta va a ser mayor que el ómnibus. El resto de las preguntas queda a cargo de ustedes, queridos estudiantes, para analizar y contestar. Seguidamente resolvemos las situaciones problemáticas. Problema número 1. Una fuerza le proporciona a la masa 2,5 kilogramos, una aceleración
de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de dicha fuerza en newton y dinas. Los datos que tenemos en este problema son los siguientes. 2,5 kilogramos, que viene a ser la masa. Masa es igual a 2,5 kilogramos. Tenemos la aceleración, que es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. La incógnita en este caso viene a ser la fuerza, que nos pide determinar en newton y también en dina. La fórmula que vamos a aplicar: fuerza es igual a masa por aceleración. Pasamos a la parte de solución. Fuerza va a ser igual a la masa, que es 2,5 kilogramos, multiplicado por, en este caso, la aceleración, 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos como resultado: fuerza es igual a 3 newton. ¿Por qué 3 newton? Porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Nos pide el ejercicio también pasar a la siguiente unidad de medida, que es dinas. Entonces hacemos nuestro cálculo auxiliar. Un newton es igual a exponente 5 dinas. Nosotros tenemos como resultado 3 newton, que va a ser igual a x. En este caso es una regla de 3 simple directa. Y resolvemos de la siguiente manera: x va a ser igual a 3 newton por exponente 5 positivo dinas dividido 1 newton. Se simplifican las unidades de medidas iguales, newton con newton, y nos queda dinas. Y hacemos la multiplicación y la división y tenemos como resultado 300.000 dinas. Pasamos al problema número 2, donde dice: calcula la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es 5.000 gramos. Expresa el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Extraemos los datos. Tenemos fuerza 50 newton, masa tenemos 5.000 gramos. Y este 5.000 gramos tenemos que convertir a kilogramos para poder utilizar adecuadamente. Entonces dividimos por 1.000 gramos y tenemos acá 5 kilogramos. La incógnita, tenemos aceleración y nuestra ecuación va a ser la siguiente: aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Convertimos los símbolos en números, entonces aceleración va a ser igual a 50 newton dividido 5 kilogramos. Para poder simplificar, descomponemos newton en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Simplificamos kilogramos y nos queda acá metro sobre segundo al cuadrado. Realizamos la división con nuestra calculadora y tenemos como resultado 10 metros por segundo al cuadrado. Pasamos al siguiente problema, el número 3. Calcula la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newton le produce una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Analizamos el problema, extraemos los datos y tenemos como dato: fuerza es igual a 100 newton, aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide calcular la masa, entonces la masa es la incógnita y aplicamos la fórmula. Masa va a ser igual a fuerza dividido la aceleración. Entonces masa va a ser igual, en la parte de solución, a 100 newton dividido 2 metros sobre segundo al cuadrado. Para poder simplificar, descomponemos 100 newton en 100 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido 2 metros sobre el segundo al cuadrado. Simplificamos metro sobre segundo cuadrado con metro sobre segundo cuadrado. Realizamos la división. 100 dividido 2 nos da como resultado 50 kilogramos. Entonces ese es nuestro resultado del tercer problema. Pasamos al problema número 4, donde dice: ¿cuál es el peso en la Luna de un astronauta que en la Tierra pesa 700 newton? Considera gravedad terrestre, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la gravedad lunar, en este caso, es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos a extraer los datos. Tenemos como dato peso, que es igual a 700 newton, la gravedad terrestre, que es 9,8 por metro sobre segundo al cuadrado, la gravedad lunar, que es igual a 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. La incógnita, entonces nos solicita acá la masa del astronauta en la Luna. La fórmula que vamos a aplicar en este caso es peso es igual a masa por gravedad. Primerito, en la parte de solución vamos a hallar la masa del astronauta en la Tierra. Luego, para poder aplicar ese resultado para resolver nuestro problema. Entonces peso es igual a masa por gravedad terrestre. Tenemos el peso, que es 700 newton, que es igual a la masa por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado.
En este caso la masa está en el segundo miembro, entonces pasamos en el primer miembro. Estaba multiplicando, pasa dividiendo. 700 newton estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y 9,8 metros sobre segundo al cuadrado estaba multiplicando. Entonces en este caso pasa dividiendo. En este caso descomponemos newton en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. 700 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido 9,8. Tenemos entonces 71,43 kilogramos, ya que metros sobre segundo al cuadrado se simplificaron y se tacharon en este caso. Pasamos a la siguiente solución. Hallamos el peso del astronauta en la Luna. Entonces tenemos allí peso es igual a masa por gravedad lunar. El peso va a ser igual, ya tenemos el peso del astronauta en la Tierra, que es 71,43 kilogramos. Multiplicamos por 1,6 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos entonces como resultado peso es igual a 114,29 newton. Es lo que pesa el astronauta en la Luna. Muy bien, estudiantes, las demás situaciones problemáticas quedan a cargo de ustedes. Una vez terminadas, entonces remiten al profesor.